buenas noches. Jueves 21 de julio. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este espacio creado para debatir sobre temas legislativos, y esta semana realmente ha sido bastante ajetreada para los periodistas. La Sala de lo Constitucional los ha tenido bastante ocupados con diversas resoluciones, y es precisamente de esas resoluciones las que vamos a hablar. Ya me acompañan dos excelentes periodistas, Pamela Alfaro de La Salvadoreñísima y Teresa Andrade, nuestra periodista ya de planta en este espacio de El Salvador Times. Bienvenidas, chicas. Gracias, Nancy. Ok, es un gusto contar con ustedes definitivamente, y es que, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Esta semana ha sido bastante caótica para el gremio de periodistas, se ha dado mucho de qué hablar, y vamos a empezar conversando un poco y viendo qué es lo que nos tiró la sala esta semana con respecto a los diputados suplentes. Esta semana ha sido increíblemente desconcertante para la clase política. La sala dijo, los diputados suplentes ya no existen. Hace algunos días pues ya se pronunciaba la asamblea y decía, le estamos solicitando a la sala que reconsidere esta decisión de declarar ilegal a los suplentes. Y es que la Sala de lo Constitucional decía que no es posible contar con esta figura, y sobre todo lo hacía por la emisión de los $900 millones en bonos que fueron aprobados precisamente con un diputado suplente. Y decía la sala, estos no tienen potestad o no tienen por qué votar sobre esta deuda que sería la emisión, porque no han sido elegidos por la población directamente. Recordará usted las elecciones pasadas, pues contábamos con unas sábanas increíbles donde pues votábamos por los diputados, pero nunca ha habido una página especial para votar por los diputados suplentes, sino que prácticamente son puestos de dedo. ¿Cómo valoran ustedes la sentencia, chicas? Voy a empezar con Pamela. Bueno, este tema es bastante delicado, pero también nos da de qué hablar. ¿Qué valoración tengo yo? Pues al país le falta. Al país le falta mucho en crecimiento político, y pues, ¿cómo vas a dejar de trabajar? O sea, solo porque no está el suplente. O sea, ¿qué tienen que ver ellos? O sea, si no hay una votación directa, entonces, como decías, en un espacio que se les está pagando, pero nosotros no vemos, y se nos da el que hablar y los fondos y que la transparencia y un montón de situaciones que ponen en el dime y te diré entre la población y el Estado. Entonces, yo considero que el crecimiento en el país, no solo en política, sino que en muchos aspectos que van constituyendo al Estado y que nos van constituyendo como ciudadanía, ¿verdad? Y que vamos y preguntamos, ¿y los fondos qué? ¿Y por qué esta gente no va a trabajar? Y si nosotros no vamos a trabajar, nos descuentan, hasta nos quitan. Y tenemos que cumplir ciertas horas. Exacto. O sea, todos, pues la clase trabajadora, tenemos que cumplir 8 horas por ley. Y muchas veces las profesiones que ejercen diferentes personas no les dejan ni tiempo siquiera de almorzar. Y eso lo tienen que hacer porque es su trabajo. Y si uno no lo realiza, pues obviamente o le viene el descuento o pues lo despiden. Ya es la última consecuencia, ¿verdad? Y quizás la más catastrófica. ¿Cómo valoras tú lo que decía Pamela? ¿Se le está exigiendo o se le está dando demasiada libertad de uso en relación al uso de los fondos a los diputados, y están haciendo tan poco? Mira, yo creo que quizás el problema es un poco más complicado. Creo que no podemos verlo tan simplista en el punto de decir, bueno, ahí están los 84 diputados, pueden prescindir de los diputados suplentes porque solo se necesitan 43 votos o 56 Exacto. para aprobar una ley. Bueno, digamos que eso es como lo que todo el mundo dice, y actualmente todo el mundo decimos, bueno, pero se están viendo haraganes, no están trabajando. Y puede que tengan razón, pero el problema es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque la sala prácticamente ha despedazado a la Asamblea. O sea, por la Constitución de la República, el Código Electoral, las leyes secundarias, la ley de partidos políticos, todas las leyes establecen que están electos 84 diputados propietarios y sus suplentes. Exacto. Entonces, no es tan simple el asunto. Entonces, más allá de que y muchos dicen, puede ser un capricho de la Asamblea, y puede ser,
pero hay cosas en las que no se puede trabajar. Por ejemplo, el día lunes yo estaba en la asamblea cubriendo la Comisión de Hacienda a las 2 de la tarde y no había quórum. ¿Y por qué no había? No estaban, no es que estuvieran jugando en sus casas o dormidos, sino que habían otras comisiones, otros asuntos siempre legislativos y es que hay que aclararle a la población que varios varios diputados ejercen doble función en algunas comisiones. Y curiosamente, pues tendría que evaluarse, pero por eso se utiliza la figura del suplente, y es que algunas comisiones están a la misma hora. ¿Y cuál es la que se prioriza? Pues depende de la temática, ejemplo, ¿no? Rodolfo Parker está en 6 comisiones y el día lunes, por ejemplo, estaba en 3. Tendría que haber estado en 3 a la misma hora. La Comisión de Hacienda estaba entrevistando a los candidatos a procurador y además tenía que ser el presidente de la Comisión de la Familia. ¿Cómo hacía? No se podía. Donato Baquerano estaba enfermo. También Mario Ponce tenía que estar entrevistando a los candidatos para procurador. Y entonces no había para hacer quórum. No se hizo. Entonces eso es un problema complicado. Aún más el trabajo. Otra cuestión complicada es que al final nosotros elegimos así, la población eligió 35 diputados de Arena, 31 del Frente, 11 de Gana, 6 del PCN, 1 del PDC. Y entonces eso es lo que elegimos. Si falta uno por enfermedad, por muerte de un familiar, bueno, Norma Guevara se acaba de morir un familiar, entonces el padre ya no se cumple con lo que nosotros elegimos. O sea, la población eligió esa conformación. Es como una especie de cadenita, ¿no? Se rompe, se rompe un eslabón y pues obviamente la estructura pierde fuerza. Y es muy válido lo que tú dices, Teresa, y es que realmente, pues como se los comentábamos, algunos diputados ejercen su función en varias comisiones y por eso se utiliza la suplencia en todo caso. ¿Cómo valoran que la Asamblea Legislativa misma le haya dicho a la sala, mire, por favor reconsideren, e incluso que se suspendiera la plenaria de esta semana? Pamela. Bueno, el hecho de que se haya suspendido, sí, pero bueno, sí hay que darle parte a esta situación de que sí se necesita el suplente y todo, pero bueno, creo que me mantengo un poco firme también, o sea, sí es cierto que aquí tienen que apoyar en esto y lo otro, pero hay tantas cosas también que reclaman la ciudadanía, que dónde están nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, que estén allí trabajando, no que solo, o sea, veamos así personas que aparentemente hacen y no hacen, pero bien, ¿verdad? Se respeta también. Y es que ha perdido la credibilidad también, ¿no? Sí, yo creo que ellos no debieron haber suspendido, o sea, la plenaria por lo menos. O sea, las comisiones es un poco complicado por esta situación, pero la plenaria creo que no debieron haberla suspendido, ¿verdad? Hoy jueves tendríamos que haber ido a una plenaria. Exacto. Y tenemos pendientes 2 semanas de inactividad porque el jueves pasado no hubo nada en la plenaria, solo hubo minutos de silencio y sí, fue como dijo la presidenta de la Asamblea en esa oportunidad, vamos a tener una sesión plenaria sencilla. Corta también. Corta, muy corta. Y las cosas se ponen complejas porque Francis Habla nos decía ayer que ellos en la Comisión Financiera tienen pendiente una exigencia que les ha hecho la sala sobre los buros crediticios, las multas, y no lo han podido hacer y se les vence el plazo. Y está la elección de la Corte de Cuentas. Y también hay un préstamo del BID, ¿no?, que está pendiente y que tienen un mes ya para aprobarlo. Tienen lo de la Corte de Cuentas, otra deuda que a mí me parece realmente que pues ya lo aceptamos, que la Corte de Cuentas quedará acéfala, ¿no? Porque tampoco pues se va a lograr llegar a esa decisión, si costó tanto elegirlos y todavía tenemos entrampada elecciones como la del CNJ, la de la Procuraduría que está en curso y otras decisiones importantes que deben tomar los diputados en estos días. Se me hace bastante difícil que, por ejemplo, vayan a decir ya el 29 tenemos representantes de la Corte de Cuentas. No, yo creo que nos va a llegar la vacación de agosto. Y ya con las vacaciones, dice, se disipa todo. Ahí ya va a calmarse todas las aguas. Y a ver, porque yo no sé si al final la Corte la sala no les da pronto la respuesta
de dejar en firme la resolución o modularla, que es lo que están pidiendo, modularla. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Podría ser bastante tiempo y me parece importante lo que decía Teresa, Pamela, tal vez pues nos das tu opinión con respecto a que se han mutilado varias leyes. Y es que no solamente implica la figura del diputado suplente, sino que, como decía, la ley de partidos políticos, es necesario entonces hacer una reforma para adecuar la sentencia de la sala y que no sea algo contradictorio que en una ley me diga, sí, ustedes tienen derecho a tener suplentes, es la figura que se permite dentro del Parlamento y que venga una resolución de la sala de lo constitucional a decirme totalmente lo contrario. Entonces quedan en una especie de vaivén y me parece acertado que hasta cierto punto se hayan tomado el tiempo para evaluar esta sentencia porque abarca más leyes, o sea, no solamente es que no lleguemos al Parlamento, sino de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las próximas elecciones? Hay que reformar, hay que poner más dinero porque hay que imprimir más papeletas, hay que reforzar el presupuesto para el conteo que se va a hacer, o sea, hay que establecer todo un mecanismo alrededor de varias normativas, que eso es lo que se está poniendo, pues, en aprietos prácticamente la Asamblea. Pamela, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, la inversión que se hace en cada elección es bastante fuerte, tanto en el partido de derecha como izquierda. Igual siempre implica invertir grandes cantidades de dinero en las campañas y todo, y aplicarlo, ¿verdad? Pero considero yo de que si hacemos una buena utilización de los fondos, creo que alcanzaría para suplir necesidades que están gritando, que están pidiendo que se absuelvan, ¿verdad? Entonces, pero bueno, con las reformas sí trabajarlas y pensarlas bien, ¿verdad? Acerca de lo que se va a desarrollar y qué es lo que queremos para nuestro El Salvador. Hay mucho por trabajar y como decía Teresa, pues va a ser un poco complicado que se logren tantas cosas en tan poco tiempo y con 84 diputados, que al final de cuentas sabemos que las elecciones, varios temas en la Asamblea Legislativa se entrampan porque no hay quórum, porque hice el berrinche y no voy a llegar a la comisión porque no estoy de acuerdo, porque teníamos un acuerdo bajo la mesa o teníamos una reunión previa en la que pues arreglamos ciertas cosas y al final en la comisión se dijo lo contrario, me levanto y me voy. O sea, estas son las cosas que se ven en la Asamblea Legislativa y no hay que mentirle a la población, ¿no? Y me parece importante lo que tú decías, Teresa. Yo creo que justamente eso es lo que quería regular la sentencia, pero se le fue la mano. O sea, al final quitarlo del todo es muy, muy complicado y el Tribunal Supremo Electoral va a tener una gran tarea porque además ya estamos a destiempo. O sea, hay un montón de cosas que van a cambiar para las próximas elecciones porque ya se van a permitir la tecnología, porque se ha pedido que se despartidicen las juntas receptoras, los GEM, la JED también, eso entre otras cosas, ¿verdad? Hay un montón de cosas, lo del voto cruzado tiene que quedar mejor regulado, y aparte de eso ahora vamos a tener que agregar a los suplentes. Los diputados ya habían considerado agregar el nombre de los suplentes, entonces muy probablemente esa sea una solución para no gastar en más papeletas, ¿verdad? Que ya vaya el diputado con su suplente, porque de hecho cuando se inscriben en el tribunal ya van inscritos juntos, las dos si no, listas, no se inscriben. Entonces, quizás puede ser una solución, poner la lista ahí, el nombre, sin la fotografía, para hacerlo un costo más barato. Más asumible por el Estado. Bueno, con esta información nos vamos al primer corte. Al volver vamos a hablar un poco sobre la resolución y derogatoria de la ley de amnistía, un tema de derechos humanos muy importante que nosotros como población conozcamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, qué es lo que dijo la sala y sobre todo qué doble moral están presentando algunos políticos en nuestro país. Vamos y regreso en un minuto. Estamos de regreso en este espacio para discutir temas legislativos y en esta ocasión hemos seleccionado dos temas muy importantes y es que la sala pues nos ha dado mucho trabajo a nivel periodístico con las últimas resoluciones. Hablábamos anteriormente sobre la sentencia de los diputados suplentes. Se ha prácticamente eliminado esta figura dentro del Parlamento salvadoreño, ya decían nuestras periodistas invitadas,
Pamela Alfaro de La Salvadoreñísima y Teresa Andrade del sitio informativo El Salvador Times, que es parte de una acción de la sala que ha mutilado varias leyes, en lo particular la ley de partidos políticos, ya que es necesario entonces ahora con la última sentencia de la sala homologar estas normativas a fin de que no sean un tanto contradictorias. Pero en esta ocasión ya el segundo bloque de este espacio vamos a hablar un poco sobre la otra sentencia que me parece muy sensible para la población, teniendo en cuenta pues que todavía no se han cerrado esas heridas ejecutadas por las fuerzas de la guerrilla, por las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado, y es un tema necesario de hablar. La Sala de lo Constitucional ha dicho, la ley de amnistía es ilegal. ¿Cómo recibieron ustedes, chicas, a nivel periodístico esta noticia? Pamela. Bueno, al principio, o sea, yo decía que justicia para el pueblo salvadoreño, justicia para todas aquellas personas que se quedaron con aquel nudo en la garganta de no poder hacer nada y durante años con la herida abierta. Entonces, al principio era como, ¿qué? Se van a retomar los casos, pero ¿y ahora? O sea, creo que ahora ya hay un movimiento de cartas, como que no me favorece que salga a relucir estos temas, pero porque yo estuve involucrado, tal vez directa o indirectamente, pero o sea, el pueblo salvadoreño reclama. O sea, creo que el pueblo está ahí indignado y queremos justicia. Justicia para todos aquellos que no pudieron hacer nada y que vieron a sus familiares, a sus hijos, sus mujeres morir. O sea, creo que yo siento nudo. Yo siento nudo. A mí todavía me duele. Definitivamente. Sí. Muchos, y yo lo voy a expresar abiertamente, y a mí me molesta que muchas personas ya mayores digan cómo la juventud viene a hablar de un conflicto que no vivió. Cómo la juventud viene a hablar de casos de delitos de lesa humanidad que no presenció. Y me causa quizás molestia y más, pues bueno, no lo sé, son sentimientos encontrados respecto a eso. Pero digo yo, ¿cómo a nivel periodístico, creo yo que la mayoría, yo he conversado con madres que han perdido a sus hijos durante el conflicto armado. He hablado con hijos que todavía están buscando a sus padres. Exacto. Que probablemente tienen la noción de que fueron raptadas, probablemente asesinadas por algún grupo involucrado, ¿no?, en el conflicto, ya sea de la guerrilla como de la Fuerza Armada en su momento, pero te lo cuentan. Y ese testimonio para mí vale más que haber vivido o no el mismo conflicto armado. Claro. ¿Cómo interpretas tú esto, Teresa, de la doble moral que se está manejando ahora con esta derogatoria? Mira, yo creo que en realidad somos una sociedad herida, ¿verdad? Y lo decía Roque Dalton con el 32, por ejemplo, que todos los salvadoreños nacíamos medio vivos, medio muertos, ¿verdad? Entonces, igual, es lo mismo con la guerra. O sea, la generación nuestra o un poco menor también, ¿verdad? O sea, medio muertos porque se nos murieron mucha gente, o sea, más de 75,000 personas. Ahora, lo que yo creo es que al final, o sea, sí es una cuestión de derechos humanos, pero toca lo político. Y ahí es el problema, porque al final los políticos van a terminar haciendo acuerdos, pactos de no agresión, ¿verdad? Ya hablaban de un intento de hacer una nueva ley de amnistía, decían algunos por ahí. Pero no se puede, porque la sentencia cierra esos portillos. Exacto. Ahí dice que no se puede legislar nada que pueda amnistiar nuevamente los delitos de lesa humanidad. No se puede. Por lo menos eso ya quedó cerrado. Lo otro es que aunque hagan acuerdos, no pueden evitar que la población lo haga. O sea, que lo que tú decías, o sea, la población que tiene esa necesidad no va a poder evitarlo, pues ya no puede. Pero muy probablemente a nivel político sí, o sea, unos van a decir, bueno, yo no te hago daño, bueno, me haces daño. Nos olvidamos de eso, sí, bueno, damos la mano, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante. Pero las víctimas, las verdaderas víctimas sí van a poder tener un papel, digamos,
importante. ¿Ve? Ahí habría que tener cuidado al final que no se meta lo político en eso. Porque si se meten, entonces ahí sí va a haber una cacería de brujas. Exacto. Ahí sí vamos a descabezarnos todos. ¿Ve? Nos quedamos sin político. La mitad más o menos. Sí. Y creo que el gobierno sí, me parece que sí está teniendo una doble moral. Y lo decía ayer Lorenzana, antier, en unas declaraciones, en un evento de USAID, que decía que al FMLN le parecía bien antes, Pero ahora no, pero ahora ya no. porque estoy en el gobierno. No lo dice así, pero... Pero así, Pero así hay que es. interpretarlo, ¿no, Sí, Teresa? O sí, sea, claro, es así, ¿no? Es así. El problema es que ellos decían que antes todavía había testigos, ahora no. Eso no es tan cierto. O sea, entonces Es ahí preocupante. es un punto de, bueno, como antes sí, ahora no. Antes fue una bandera del frente y ahora no. Y luchábamos juntos y No, todo. No, incluso en el marco de la beatificación de Monseñor Romero, ¿cuánto se hablaba de que es necesario investigar estos delitos de lesa humanidad? Es necesario encontrar pues los culpables, y se decía la ley de amnistía ha bloqueado a nivel de tribunales que se otorgue la justicia para Monseñor Romero, porque ya existe un caso en fiscalía, y lo que se dijo fue la ley de amnistía no lo permite investigar. Entonces, ¿cómo venimos ahora a valorar pues que nuestros políticos están, como tú lo decías, actuando? Si me conviene, digo que sí; si no me conviene, digo lo contrario. Ay, cuando fue la beatificación de Monseñor Romero, o sea, el pueblo salvadoreño contento, y hablamos de una unión y que queremos justicia, no solo para el caso de Monseñor Romero, sino que también para los muchos casos Mozote y todos los casos en el pueblo salvadoreño. Entonces, jesuitas. Entonces, pero ahora que se está en el poder y que puede y que tendría que hacerlo, ¿por qué no lo hace ahorita? Antes se luchaba, que queríamos, que lo vamos a intentar, que no sé qué, que no sé cuándo, y ahora no. Ahora Claro, no, porque ahora ya ahora no me conviene. Nos Claro. quedamos sin presidente. Nos quedamos sin presidente, sin vicepresidente. Sin clase política. Sin clase política, pero, o sea, antes luchabas por el pueblo y cantabas con aquella emoción y que algún día vamos a tener justicia, y hoy que podés, no lo vas a hacer. Exacto. Con esas valoraciones, y quiero que usted lo vea en su casa, les dejo algunas declaraciones que han dado en esta semana los funcionarios de gobierno, diputados, sobre la ley de amnistía. Escuche y preste atención. Derogar la ley de amnistía pudiera, yo no lo estoy asegurando, ponernos el país de cabeza y enfrentarnos nuevamente y generar una cacería de brujas y acusaciones que no le van bien a la estabilidad política del país. Debemos ver esta sentencia como una conquista de las víctimas y de las organizaciones que están aquí presentes. Nos regresa otra vez a la guerra. Espero que no logren eso, lo de la sala, a que nos volvamos a ver como enemigos. Habla la resolución, cosa que a mí me extraña, porque lo que se estaba conociendo era la ley de amnistía de nosotros los militares, pero pegaron un colazo de culebra, porque es la... Y también toca la de reconciliación, que no estaba en discusión. Aquí lo que se viene prácticamente es una persecución penal contra ex militares y gente de derecha. Teníamos en pantalla algunas declaraciones que brindaban en esta semana los diputados, funcionarios de gobierno, entre esto el ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, pues que representa y abandera no la fuerza militar de nuestro país, y él decía, me parece un error político de la sala. ¿Cómo evalúan? Y ya hablábamos un poco del doble discurso, que nos podemos quedar hasta sin presidente, vicepresidente y diputados y muchos. ¿Te parece que no ha sido tan inteligente la actuación del gobierno
respecto a este caso, teniendo en cuenta pues que, como lo decía Pamela, ya durante años se ha solicitado justicia para las víctimas? ¿Se han utilizado a estas personas para conseguir intereses políticos, para conseguir incluso hasta la misma presidencia? La población le ha dado oportunidad al FMLN de asumir la presidencia ya por 2 periodos. Y uno de los temas era abanderar con todo el respeto y la defensa a las víctimas del conflicto armado. Se prometía resarcimiento de los daños. Vemos a unos personajes que a mí me da la sensación que todo este tiempo estuvieron utilizando a las víctimas, a las familias con su dolor. Yo creo que el gobierno está todavía asustado, creo que todavía no ni siquiera ha entendido lo que ha pasado, y creo que muchos todavía no entendemos qué es lo que ha pasado. No nos esperábamos eso, ni ellos ni mucha gente. Entonces creo que no saben cómo actuar. Ahora lo que creo es que lamentablemente hay mucha roncha con la sala de lo constitucional, y ha habido mucha roncha de parte del FMLN y del gobierno. Entonces muy probablemente por eso lo están considerando un ataque político, y creen que es por desestabilizar el gobierno, para desestabilizar a Sánchez Serén, al FMLN, y esa ha sido la lectura de cada sentencia que la sala hace. Entonces creo que es como una sentencia más, ¿verdad? Sin ver el todo, ¿verdad? Entonces todavía creo que no entienden que incluso eso les puede pasar factura, ¿verdad? Factura política, porque ha sido el discurso, ¿verdad? Antes. Y algunos políticos sí lo mantienen. Por ejemplo, vimos a Lorena Peña diciendo, a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo con la verdad, y fue guerrillera, y también pero habla de haber perdido a su hermana. A un inicio, y se le consultaba horas después de la resolución, porque surgió ya Estaba en la noche, en vivo, ¿no? Y estábamos en vivo en el programa de debate legislativo, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta sobre la gran noticia que tenía para brindarnos la Sala de lo Constitucional. Y decía Lorena Peña, nosotros ya estamos acostumbrados a las resoluciones incongruentes, decía ella. Y pues yo lo puedo escuchar y yo digo, por Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando abanderaban pues toda esta lucha, ¿no? Pero ¿qué siente un familiar de una víctima del conflicto armado? Yo no sé si ponerme a llorar o darme, no sé, me da algo, me enojo, y probablemente llore del enojo, pues, porque causa indignación realmente. Pamela. Ay, este tema se pone bien picante, ¿verdad? Cuando hablamos de esas situaciones, cabal, decís tú, no sabemos si reír, llorar o qué, o irnos a burlar a la cara de ellos, porque nos quieren ver al pueblo salvadoreño como tontos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vas a creer que vas a decir esas declaraciones de que no sabes? Entonces, que eso ya, o sea, temas así tan simples, pero el pueblo, o sea, vos vas y hablas con las víctimas, y ellos te van a mandar por allá, si vos les tocas el tema de que ahora los diputados están diciendo no. Entonces, creo que esas situaciones a nosotros nos pone tensos. Sí, exacto. Bueno, ya para ir cerrando, Teresa, no sé si tú escuchabas las declaraciones que daban algunos dirigentes del partido FMLN el sábado pasado, que realizaban una especie de concentración, pronunciándose contra el golpe de Estado. Un término bastante fuerte para un país tan pequeñito, con tantos problemas a nivel político, de recursos, de seguridad, y estamos hablando ya de un golpe de Estado, y estamos comparando países como Venezuela, países como Cuba incluso, y prácticamente asustan a la población con ese término, golpe de Estado. Y es más preocupante cuando llegas tú y les preguntas, mire, ¿cómo evalúa las sentencias de la sala? Pues nosotros creemos que esto lo que está ocasionando es casi que un pre-conflicto armado. Estamos escuchando a los simpatizantes, a dirigentes del FMLN, pues dándonos el paso de que nosotros vamos a defender a capa y espada la candidatura y pues la presidencia de Salvador Sánchez Serén, y si no, esto se vuelve un conflicto y vamos a repetir la historia.
¿Cómo lo evalúas? Son declaraciones bastante irresponsables de la clase política. Sí, y creo que se han dado cuenta, porque incluso Medardo González decía ayer en la mañana en Mayavisión que estaban pensando batallar con las sentencias, pero de manera legal. O sea, usó la palabra, la aclaración, de manera legal. Entonces esto creo que fue un poco de retomar. Y yo creo que es lo que digo, se van a cometer muchos errores porque aún no hemos entendido qué está pasando con esta sentencia. Porque a partir de ahora el país es distinto. O sea, no es el país que conocimos y que dejamos en 1992 y que hemos tratado de ir construyendo en estos años. El país cambió el jueves pasado con esa sentencia. O sea, ahora hay que ver cómo vamos a constituir la clase política. Y creo que ni yo lo entiendo ahora, ni tú, ni los diputados, ni el gobierno. O sea, ahorita es un cisma, creo yo. Es un cisma político y recién nos vamos como despertando todo, ¿verdad? Entonces, poco a poco creo que vamos a tener claridad de lo que van a pasar y creo que van a haber muchos errores de parte de muchos, porque estamos en el punto de que no hayamos para dónde agarrar, pues. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar a esto que le temimos tanto o incluso a esto que deseamos tanto? Ajá. O sea, a veces uno dice... ¿Cómo vamos a abordar realmente el tema a fin de que sea pues una solución integral para todos? ¿No? Rápidamente, Pamela, ya tengo poquitos minutos, así que dame tu última valoración sobre este tema. Bueno, con el tema de la amnistía, pues con los derechos humanos, yo considero de que tienen que evaluarlo bien y que no podemos dar declaraciones tan irresponsables ante una población herida y que todavía las heridas están bien marcadas y frescas. Entonces, considero yo de que tendrían que tener un poco más tacto y hablar claro si es o no es, para no mantener a la población en una situación que no sabemos, no lo sabemos ni ellos lo saben. Entonces, creo que esa parte de utilizar bien las palabras de parte de ellos, que son nuestros representantes, a dirigirse a la población, creo que también con mucho tacto y respeto, más que todo a las familias que fueron afectadas. Exactamente, sobre todo el respeto para el dolor de aquellas familias que todavía con los años siguen buscando a sus familiares, siguen buscando respuestas, esas respuestas que ni el gobierno ni las diferentes partes que participaron en el conflicto armado han sabido dar hasta la fecha. Le agradecemos por acompañarnos en este espacio. Lamentablemente hemos llegado al final, se nos ha hecho bien interesante la conversación sobre la ley de amnistía, pero antes quiero cerrar con un fragmento del editorial de la UCA con relación a esta temática de la ley de amnistía y las valoraciones que hace el gobierno en torno a este tema. Dice, y se lo voy a leer puntualmente: estos son algunos de los hechos que pretenden borrar de la memoria colectiva quienes defienden la vigencia de la amnistía. El argumento que suelen repetir, abrir heridas, no es objetivo ni ético, porque no es cierto que la ley o el olvido hayan cerrado las heridas, y menos posibilitado la reconciliación de nuestro país. Les dejo esa postura de la UCA con respecto a este tema y creo que engloba bastante el sentimiento de las víctimas y lo que hemos conversado hoy con las chicas. Los invito a no perderse este espacio el siguiente miércoles. Ahorita regresamos con Alejandra Bárcenas y más información nacional.